El uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Gracias. Bienvenido, señor secretario. Llama mucho la atención la enorme reducción del gasto en inversión. ¿Cómo le hace una economía sin inversión para crecer? Tal vez se trata de los nuevos instrumentos financieros que son un intento de sustituir la obligación que tiene el Estado de realizar las inversiones en infraestructura para pasársela a la iniciativa privada. Como los nuevos instrumentos financieros llamados FIBRA-E, el pasado 5 de octubre usted dio el banderazo de salida a las fibras en la Bolsa Mexicana de Valores. Una FIBRA-E es un conjunto de activos que una empresa vende en la Bolsa de Valores. Una vez transferida la propiedad, la empresa sigue operando los activos mediante un contrato o concesión. Las ganancias obviamente son para los nuevos dueños, los tenedores de las fibras. Así, Pemex y CFE podrán seguir operando los activos, pero ya no tendrán la propiedad de las instalaciones, se convertirán en contratistas, serán obligados a trabajar los activos en beneficio de los nuevos dueños. Con las fibras E, Pemex y CFE pasan de ser dueños a chalanes. Si los dueños no están contentos con la forma de operar los activos o no están conformes con los resultados, podría despedir a Pemex y a CFE y contratar a otras empresas. Los rendimientos que obtendrán los tenedores de fibras serán muy altos, entre 6 y 8%, ahora que las tasas de interés base son muy bajas, entre 0 y 2%. Como este instrumento no acepta cualquier tipo de activos, solo la crema innata de Pemex y CFE será vendida y las empresas del Estado se quedarán solo con los fierros viejos. Algunas refinerías, las nuevecitas centrales eléctricas, las presas con todo y su agua, serán vendidas pedazos a pedazo. Pemex y CFE se venderán en tramos de infraestructura, desmantelando nuestra industria de transformación y distribución energética. No se trata de una privatización escondida, velada, oculta. Es una privatización franca y abierta. El gobierno federal ya está instruyendo a los directores de Pemex y CFE que vendan la mayor cantidad de activos que puedan antes de que termine el sexenio. La FIBRA-E no es deuda, es una clara y abierta venta de activos. ¿Cuánto va a obtener de este negocio? ¿Por qué optar por este esquema? ¿Por qué poner nuestra industria energética en venta de garage? Los bonos de infraestructura educativa, en cambio, sí son deuda pública, aunque no le llamen como tal. No solo eso, sino que resultará más caro financiarse de esa manera que hacerlo por la vía tradicional, es decir, por la emisión de bonos gubernamentales, que son más baratos. Esta deuda es peligrosa porque la Secretaría de Hacienda está proponiendo ponerla fuera del balance público, bajo el argumento de que tienen su propia fuente de pago, que son nada menos el Fondo de Aportaciones Múltiples. Esto es justo lo que hizo Protego para endeudar a varios estados con las participaciones federales y ahora van tras las aportaciones federales, lo cual me parece muy grave. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictaminó que bursatilizar ingresos futuros debe ser considerado deuda, y eso es precisamente lo que se está proponiendo por parte de la Secretaría que usted encabeza. Quiere repetir la historia de las deudas paralelas por fuera del escrutinio público. Tengo que hablar de las tarifas que aquí habló el secretario. En el caso del IEPS, en la Ley de Ingresos 2016, este impuesto sube 4.7, debido fundamentalmente a la
recaudación del IEPS de gasolinas y diésel. Durante su comparecencia en diputados, usted informó que reemplazará el IEPS variable que hoy se aplica por uno fijo para asegurar la recaudación, pero no detalló el mecanismo de este nuevo esquema ni los rangos de banda de precios, y esa es mi pregunta, porque es evidente que esta decisión tiene una clara motivación política. El gobierno habla de liberalización de precios para reducir los precios de la gasolina y alude a la reforma energética. Hace un juego de palabras: liberalización, baja de precios, reforma energética, pero arropa conceptos imprecisos que es necesario dilucidar. No es liberalización de precios. Eso se establece entre oferta y demanda. ¿Cuál oferta ha crecido aquí que permita bajar el precio? Evidentemente que no. En realidad se trata de un sistema de bandas, donde el precio máximo pues tendrá que ser el de 13.57 pesos por litro, porque entonces pues no podrían vanagloriarse de que el precio baja. No sabemos cuál sea el precio mínimo. Ese quedó a discrecionalidad de la Secretaría. Pero entonces debemos decir las cosas por su nombre. Se trata de un sistema de precios administrados, no de una liberalización adelantada de precios. Pero eso, con reforma o sin ella, se ha venido haciendo desde 1996. El marco jurídico anterior a la reforma energética permite exactamente lo que van a hacer. Así que el anuncio es meramente político. Y en relación a las tarifas eléctricas, desde el 2015 el gobierno federal tomó la decisión de bajar un poco las tarifas eléctricas sin que haya entrado en funcionamiento el nuevo mercado eléctrico que se establece en la reforma energética. Entonces, esta reducción demuestra que no se necesitaba privatizar, no se necesitaba este mercado mayorista tan complejo para bajar las tarifas. Todavía hasta enero del 2016 va a entrar ese nuevo modelo y ustedes ya bajaron las tarifas desde este año. Tengo que preguntarle también sobre el acuerdo de asociación transpacífica, el Concluye, TPP, senadora, por favor. porque ha sido, termino, presidente, ha sido una negociación oscura, escondida, de espaldas al Senado, y algo muy grave se perfila, porque estaremos dentro de un grupo de países donde México es de los países menos competitivos, ocupamos el 57º lugar. También, hablando de PIB per cápita, ocupamos los últimos lugares. Entonces, entraremos a un grupo que los efectos se esperan peores a los del Tratado de Libre Comercio. Pues yo termino diciendo que esta mentalidad adoradora de Margaret Thatcher, la sociedad no existe, no la escuchan, no atienden sus reclamos, la gente no les importa. Ahí está como prueba el aumento de 3 pesos a los salarios mínimos. Explican con mucha frialdad las cifras macroeconómicas, pero son insensibles frente a la brutal desigualdad y frente a los nuevos pobres que se fabrican cada segundo. Concluye, por favor, Esperemos senadora. que en las demás comparecencias podamos abundar en temas muy importantes. Gracias. Proceda, señor secretario, con sus respuestas, por favor. Con el permiso del presidente, senadora Padierna, muchas gracias por sus preguntas. Con respecto a los fideicomisos de inversión en infraestructura y energía, las denominadas fibras E, lo que han hecho la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el SAT es proponer modificaciones a las reglas existentes para crear una nueva categoría, un nuevo instrumento en la Bolsa Mexicana de Valores accesible para el gran público inversionista. Es una categoría de inversión que la pueden utilizar tanto las empresas públicas como el sector privado. Actualmente cotizan en la Bolsa de Valores distintas fibras inmobiliarias en las que no participa el sector público, y la expectativa es que con las fibras E o fibras energéticas y de infraestructura participen también el sector privado en operaciones sin involucramiento del sector público, pero también puedan acceder a financiamiento instancias del sector público, no solamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, sino incluso sistemas de transporte, por ejemplo, de los gobiernos estatales o
proyectos de infraestructura portuaria, aeroportuaria, por mencionar algunos. Si la Comisión Federal de Electricidad y Pemex deciden hacer uso de este nuevo instrumento, tendrá que ser primero en estricto apego a lo que marca la normatividad, en el sentido de que los activos estratégicos del Estado, el patrimonio fundamental que son las reservas petroleras, sigan siendo del Estado. Y solamente aquellos activos que son de transformación industrial o de transporte de productos podrían ser eventualmente, si así lo aprobara su Consejo de Administración, aprobados para utilizar este u otros mecanismos ya disponibles. Existen otras figuras distintas a las fibras que también son ya viables para petróleos mexicanos. Creo que tenemos muchas coincidencias, senadora, con respecto a los objetivos en el sector energético. Claramente, en lo que probablemente tenemos una diferencia es en el modelo. En el modelo que fue aprobado por este Senado de la República, por la Cámara de Diputados, de transitar de un modelo de monopolio de Estado a un modelo de competencia, a un modelo basado en la apertura y en la innovación competitiva. Y en este sentido, las fibras E representan solamente una oportunidad más, en este caso para las empresas del Estado, de acceder al mercado financiero de asociación con el sector privado en términos, si así los considera conveniente su Consejo de Administración. Creo que sí son una oportunidad para Petróleos Mexicanos. Ya la Comisión Federal de Electricidad ha manifestado que está interesada en explorar este mecanismo y creemos que es un paso positivo y en la dirección correcta de implementación de la reforma energética. A final de cuentas, de lo que se trata es de que tengamos empresas productivas del Estado más fuertes y más competitivas. Y esta se logra a través de la aplicación de la reforma energética. Segundo, una participación más abierta del capital público y privado, y esto también está ya ocurriendo. Con respecto a la implementación del nuevo mercado eléctrico, estamos convencidos que si bien hoy las condiciones han permitido ya una disminución en el margen de las tarifas domésticas de electricidad y una disminución mayor de las tarifas industriales, es precisamente a través de la adopción de un modelo competitivo como podremos disminuir de manera sostenible y más pronunciada las tarifas eléctricas. Por eso el Ejecutivo Federal está cumpliendo con su obligación de implementar la reforma energética, adoptando un mercado de competencia tanto en capacidad como en energía spot, a partir, efectivamente, como usted lo dice, del 1 de enero de este año. No solamente lo hacemos por convicción, lo hacemos por cumplimiento del mandato constitucional y del mandato de ley. Hace usted diversas preguntas y el tiempo es breve. Si me permite, habré de entregarle, por conducto de la mesa directiva, algunas precisiones con respecto al impuesto especial a las gasolinas en el tránsito que proponemos para adelantar lo que ya está previsto en la reforma energética y específicamente el funcionamiento que se prevé en la propuesta de ley de ingresos, en la iniciativa de ley de ingresos, para transitar a un sistema transitorio de libre volatilidad del precio de las gasolinas sujetos a una banda en los años 2016 y 2017 y en 2018 ya sin una banda de flotación. Con respecto al TPP, creo que el Senado habrá de ejercer plenamente sus facultades. El TPP no, y estoy seguro que se lo harán con toda responsabilidad y pleno conocimiento. El TPP no entra en vigor a México, no entrará en vigor si no se tiene la aprobación en los términos que marca la Constitución de este Senado y tendrá toda la información para valorar cada senadora y senador su voto al respecto. Es la convicción del Ejecutivo Federal de que este es un paso hacia adelante en la integración de México al mundo y en abrirnos mercados de exportación relevantes. Por ejemplo, en Asia solamente tenemos tratado de libre comercio con Japón. Se está accediendo a través del TPP potencialmente, si así lo aprueba el Senado de la República, y si así lo aprueban los poderes legislativos de los otros gobiernos participantes, se estaría abriendo la participación de México a 6 nuevos mercados en Asia. Nos estaríamos sin duda rezagando en las normas de comercio exterior en América del Norte, tanto con Canadá como con los Estados Unidos, de no participar en el TPP. Y sin duda, con respecto a Perú y a Chile, representa
una mayor oportunidad de integración. Es la convicción del gobierno federal que este es un paso positivo para México, pero insisto, habrá de ser el Senado de la República el que tenga la última palabra en los términos de la Constitución. Con respecto a la materia cambiaria, reitero lo que comenté en mi intervención inicial y termino ya, presidente. Junto con el TPP, de manera paralela, se está conversando con los países integrantes del acuerdo un protocolo o un acuerdo en materia cambiaria que puede o no tener obligaciones vinculantes. Esto está apenas en una etapa de discusión. El objetivo es evitar las manipulaciones cambiarias, las devaluaciones competitivas entre integrantes del TPP, lo cual sin duda generaría un daño para la industria exportadora mexicana. Este proceso habremos de hacerlo de manera abierta, informando al Senado de la República, y en caso de que se establezcan obligaciones para el Estado mexicano en términos de este acuerdo, por supuesto, habrán de ser puestas a consideración del Senado de la República en los términos que manda la Constitución. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Mario Delgado, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido, secretario Luis Videgaray, a esta comparecencia. Parece que la característica principal de este gobierno es la simulación. Si la PGR construye verdades históricas, la Secretaría de Hacienda construye verdades retóricas. Y lo mismo utilizan la información para la persecución política. Han pasado del estamos moviendo a México al le estamos mintiendo a México. Igual preocupa el déficit en materia de derechos humanos que el déficit de credibilidad en el concierto internacional, que el déficit que vamos a ver hoy el fiscal. Parece que la política económica está dirigida por ilusionistas en lugar de economistas. La política económica ha sido guiada por un falso optimismo que está encubriendo tendencias y excesos de alto riesgo para la economía mexicana. Un optimismo infundado se convierte en el peor de los populismos, en el que abusa de las cuentas nacionales irresponsablemente. Voy a decir por qué. Este es el cuarto paquete económico que se presenta ante esta legislatura y nos trae la misma historia. Un pronóstico del PIB que nadie cree posible, pero eso le permite mantener un nivel de gasto y de deuda claramente excesivos e insostenibles. Si sus pronósticos se hubieran cumplido, no digamos lo que prometían con las reformas estructurales, la economía mexicana hubiera crecido en promedio 3.7%. Ha crecido menos de la mitad, pero el gasto sí creció como si estuviéramos en bonanza. 8% y la deuda todavía más, 38.8%. Se endeuda 6 veces por encima del crecimiento económico y más del doble del crecimiento de los ingresos. Como resultado tenemos el balance presupuestario más grande en déficit desde 1988. Si continuamos con este ritmo, usted tendría que entregar el gobierno con el doble de la deuda y con una relación deuda-PIB de casi 60%, un nivel que claramente nos pondría en riesgo para los mercados internacionales, sin considerar la regularización que tendría que hacerse por el pasivo pensionario de Pemex y de CFE, que podría llegar a otros 10 puntos. Con el aumento del crédito desmedido viene el descrédito. La Secretaría tiene como única prioridad la caja del gobierno y utiliza todo su poder legal y político para imponer su prioridad a costa de lo que sea, alimentar la voraz caja del gobierno. Lo mismo extrae recursos
de las empresas y de las familias con la reforma fiscal, que se consumen los activos de la nación abusando de Pemex. Por ejemplo, el último trimestre Pemex ha tenido que endeudarse para pagar sus impuestos. Lo mismo pide aumentar los impuestos para combatir la obesidad y desvía esa recaudación a otros propósitos. Lo mismo impone criterios más flexibles para poder contratar en la ronda 1, malbaratando el petróleo mexicano. Lo mismo recorta el gasto social, que viola la ley de ingresos como el año pasado para aumentar el déficit, que mantiene los precios energéticos para que México tenga gasolinas por el doble de los Estados Unidos. Y ahora, nuevamente, en la ley de ingresos propone un cambio, como el año pasado, violando la anualidad el principio de anualidad de esta ley. Si el año pasado pidió incrementar el déficit público al final del año, lo que pretende ahora en este año es cambiar la composición del déficit. En la estrategia de desmantelamiento de Pemex, usted dice, ya no voy a utilizar los 2 puntos del PIB que pedí para Pemex. Quiero que me amplíen la utilización de ese déficit. Pregunto yo, ¿cuál es la diferencia entonces con el déficit tradicional? Estamos ante una nueva definición de déficit que pretende justificar la reasignación de más de 300,000 millones de pesos que este Senado no debería de permitir. Otra vez, como el año pasado, viene a que le regularicen la cuenta del desorden en sus finanzas. Esto en el fondo lo que viola es la división de poderes y el mandato del Congreso para autorizar los ingresos y gastos y del Ejecutivo para cumplirlo. Termino, presidente. ¿Cuál es el resultado de este enorme esfuerzo que le pide Hacienda a la población, a los sectores productivos, al patrimonio nacional, a la riqueza de las siguientes generaciones? Pues una política fiscal estéril, que no es capaz de impactar en el crecimiento de la economía. La participación del sector público en la generación del valor agregado sigue cayendo. Y si vemos el valor agregado que mide Permíteme, por favor, señor senador, permíteme. Le ruego concluir la réplica. Esta presidencia ha sido tolerante con el tiempo. Sin embargo, les recuerdo que el formato establecido establece con toda precisión el tiempo que tienen los oradores. Le ruego concluir, senador. No voy a usar más de los 6 minutos y medio que tuvo el secretario en su participación anterior. Tiene usted 2 minutos, señor senador. Mire, si el secretario se pasa en miles de millones en el gasto público, que no me pase yo 4 minutitos. El problema es el gasto, la eficiencia del gasto, el poco valor agregado del gasto público que tenemos en los principales sectores como construcción y empresas energéticas. Pero a ver, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cuál es la propuesta para el año siguiente? ¿Cómo vamos a enfrentar esta desaceleración inminente en las economías emergentes? Pues hay 2 cosas que resaltan en el paquete económico. Concluya, señor senador. El aumento en el costo financiero de la deuda y la baja en la inversión. Es decir, se está prácticamente renunciando al papel del Estado como promotor de la actividad económica. Y los nuevos instrumentos, que me parece una buena idea, pues va a depender de la profundidad del mercado. Las APPs apenas desde 2012 a la fecha tienen 13,000 millones de pesos, los ECADE de 2009 apenas 85,000 millones de pesos y las FIRIBAS apenas 140,000. Bueno, termino. Por último, quiero hacer una denuncia y una petición, secretario. En toda esta desafortunada historia de las deudas de los estados, hay unas muy recientes. En particular, quiero plantearle el caso de Colima. Tiene usted sobre su escritorio una petición para un crédito de 1,700 millones de pesos, lo cual va a comprometer hasta el 75% de las participaciones. Por eso la tiene en su escritorio, si no, no estaría ahí. Pero aquí hay una diferencia con todas las demás, que el gobernador ha declarado Concluya, que señor es un senador. destino ilegal de esa deuda porque lo va a utilizar a gasto recurrente. Le pido que eche un ojo a esa Concluya, solicitud, señor senador. por favor, y llame a la revisión de ese crédito. Muchas gracias.